Eso se trata el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la manifestación del poder de Dios. Amén. Hermanos, siempre el Señor manifestó su gloria, manifestó su poder a la humanidad. Amén. Tenemos un Dios maravilloso, fíjese usted, que no solamente nos dejó la palabra escrita en la Biblia, sino que también nos dejó su Espíritu Santo. Amén. Sino que también nos dejó su amor, su gracia, su misericordia, sino que también nos dejó, hermanos, sus milagros. Amén. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Siempre Dios se manifestó a la humanidad, siempre Dios se manifestó al hombre, hermanos, a través de milagros. Amén. ¿Para qué? Para que el hombre, para que la gente crea. Gloria a Dios. Cuando estaba el pueblo de Israel, fíjense, en Egipto esclavizado, ¿no es cierto? Dios le promete que lo iba a libertar, Dios le promete que lo iba a sacar de esa esclavitud, y manda a Moisés, hermano, fíjense, y ¿qué le dice a Moisés? Pues Moisés le dice al Señor, cuando Dios le dice: Moisés, vas a ir a mi pueblo y lo vas a libertar, vas a ir del faraón y le vas a decir a faraón que deje salir a mi pueblo. Amén. Pero Señor, le dijo Moisés, ¿con qué iré? Amén. No sé ni hablar. Amén. En otras palabras, Señor, lo que yo le diga a faraón no me va a creer. Amén. O sea, no va a creer a mis palabras. ¿No es cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Lánzala al piso. La lanzó al piso la vara, hermano, y el poder de Dios hace que esa vara se convierta en una serpiente. Amén. Después dice: mete tu mano debajo de tu camisa, ¿no es cierto? Y mete Moisés, hermano, su mano. Cuando la saca, hermano, su mano estaba llena de lepra. Amén. ¿Y qué le dice el Señor? Vuélvela a meter. La mete, y cuando la saca estaba sana. Amén. Dios le demuestra a Moisés en ese momento: mira, con esto vas a ir ante Faraón. Amén. No vas a ir con palabrerías. Aleluya. Dijo el apóstol Pablo que el evangelio no consiste en palabrerías, sino en demostración del poder de lo alto. Amén. Y Moisés, hermano, se va con ese poder ante Faraón, ¿no es cierto? No solamente va y le dice: Faraón, Dios me ha dicho que dejes ir al pueblo, que vaya al desierto a adorarle a Dios, ¿no es cierto? Moisés no solamente va con eso, sino que Moisés va y le demuestra el poder de Dios a Faraón. Amén. Gloria a Dios. Y después, hermano, fíjense que Dios comienza a manifestar su poder, su gloria sobre Egipto a través de las 10 plagas, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, Faraón se convence, ¿no es cierto? Tuvo que soportar Faraón y el pueblo de Egipto 10 terribles plagas, hermano, por el poder de Dios, para poder convencerse, ¿no es cierto?, de que lo que estaba diciendo Moisés era verdad. Amén. Se tuvo que convencer, hermano. Y de ahí, hermano, cuando el pueblo sale, ¿no es cierto?, va al desierto, aleluya, y ahí, hermano, se encuentra con el mar. Y los de Egipto, hermano, vienen tras él. Aleluya. Y ahí el Señor vuelve a mostrar su gloria, vuelve a mostrar su poder, hermanos. Aleluya. Y el mar se abre. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un Dios que siempre se manifestó y se manifiesta a través de su poder, a través de su gloria. Aleluya. Y ese es el evangelio. Ese es el evangelio que Pablo predicaba, hermano. Aleluya. Y Pablo, hermano, fíjense que él mismo dice que él ha sido puesto para defensa del evangelio. Él predicaba un evangelio de poder, él predicaba un evangelio de gloria, y él defendía, hermanos, ese evangelio. Bendito es el Señor. Mire, en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Amén. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesucristo es poderoso? ¿Cuántos saben que Jesucristo es nuestro Dios? Aleluya. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Aleluya. Miren, los Gálatas, hermano,
era un pueblo, era una ciudad donde ahí se había establecido la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, así como en muchos pueblos, Corintio, amén, a los de Filipos, y también en los Gálatas, hermanos, ahí estaba también el Evangelio. Yo quiero que vayamos al capítulo 3, escuchen lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, amén, bendito es el Señor. Resulta, hermanos, que los Gálatas se estaban apartando de la verdad, amén. Los Gálatas, hermanos, estaban ya creyendo en otro evangelio distinto, diferente, amén. Y para eso, mire, le voy a mostrar en el capítulo 1, versículo 6, vamos a ir primero, ya. Dice, mire, versículo 6 de Gálatas, capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, dice, un evangelio diferente. Amén. Imagínense, miren lo que Pablo le está diciendo a los cristianos de Galacia. Para seguir, dice, mire, de nuevo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, hermanos. Esta gente, hermano, comenzó a seguir un evangelio diferente del que se le predicó, del que se le enseñó, del que se le mostró. Amén. Porque el evangelio, hermano, no es solamente para decirlo, enseñarlo, sino para mostrar, amén, el poder de Dios. Si yo hablo de evangelio, hermano, estoy hablando de ¿qué? De poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es que dijo Pablo, poder de Dios. Y Pablo le dice aquí, estoy maravillado de ustedes, de que tan pronto, dice, se hayan alejado de ese evangelio para seguir un evangelio, dice, diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. ¿Cuál es el evangelio de Cristo, hermano? El evangelio de poder. Amén. Bendito es el Señor. Aleluya. Y ahora, en capítulo 3, escuchen lo que dice Pablo a los de Gálatas, porque esta gente se estaban, hermano, desviando, estaban yéndose tras otro evangelio, y no es que hay otro evangelio, le dice Pablo, amén. En el capítulo 3, fíjense las palabras fuertes que Pablo les dice a esta gente, amén. Mire, lo que vamos a leer fue algo que Pablo le dijo aquí a los de Gálatas, amén. Por si acaso no es a usted, amén. Así que no se la vaya a tomar. Gloria a Dios. Dice, mire, oh Gálatas insensatos, ¿es cierto? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos, dice, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Amén. Eso es lo que Pablo le dice, mire. Y si nosotros vemos otra versión, hermano, antigua, las palabras que usa Pablo son fuertes. Amén. Pero, ¿por qué? Porque Pablo estaba un poco molesto con los Gálatas, hermano, porque habían dejado ese evangelio verdadero y se habían ido, hermano, tras otro evangelio. No es como dijo Pablo, no es que haya otro evangelio, ¿es cierto? Y mire, le dice, ustedes comenzaron, mire, le hace una pregunta, amén, Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Amén. ¿Por qué le dice habiendo comenzado por el Espíritu? Usted, hermano, ¿por quién se convirtió? Por el Espíritu de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo le tocó, lo convenció, ¿no es cierto? Y usted se hizo cristiano evangélico. ¿Por quién? Por el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Como en el caso de mi hermano Julio. Amén. El Espíritu de Dios, hermano, viene, toca su espalda de él, ¿no es cierto? Y él sabe que era el Señor, hermano, él sabe que era la mano de Dios que estaba posándose sobre sus espaldas, sanándole los pulmones, cuando él
ya no podía respirar por el COVID. Amén. Y él viene a la iglesia y él dice que el Señor me ha sanado y ahora no me aparto más de él. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué, hermanos, sucede eso? Por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Aquí hay mucha gente, hermanos, que son cristianos ahora. ¿Por qué? Porque han experimentado ese poder, ¿no es cierto? No voy a mencionar nombre, hermano, porque por ahí me olvido de alguien, ¿no es cierto? Aleluya, gloria a Dios. Pero hay muchas personas que son cristianos ahora. ¿Por qué? Porque conocieron el poder de Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces Pablo le dice: ustedes comenzaron con el Espíritu. Ustedes son cristianos por el Espíritu Santo, porque Él los convenció, le mostró su poder, su gloria, los sanó, los libertó, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ellos se hicieron cristianos, se hicieron seguidores de Cristo. Amén. Pero dice: mire, ustedes comenzaron por el Espíritu, pero ahora, dice Pablo, quieren terminar en la carne. Amén. O sea, ya ellos, hermanos, ya no eran cristianos espirituales. Amén. Antes, hermano, yo recuerdo, se mencionaba mucho esta palabra: cristianos espirituales y cristianos carnales. Amén. Y los Gálatas, hermanos, ellos comenzaron su vida cristiana, hermanos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se le manifestaba con poder y gloria, porque a través del Espíritu Santo el Señor les hacía milagros, les hacía prodigios, y esta gente conocía, hermanos, se maravillaba y se entregaban al Señor viendo la gloria y el poder de Dios en sus vidas. Amén. Pero de pronto, hermano, esta gente comienzan a dejar al Espíritu. Amén. Y comienzan a irse ya carnalmente, humanamente. Amén. Hay una versión, hermano, que esta parte dice: ustedes comenzaron en el Espíritu, pero ahora quieren hacer las cosas con esfuerzos humanos. Amén. Con esfuerzos humanos. Y lamentablemente, hermano, muchas iglesias están en esta misma condición, en esta misma situación. Dejan de buscar la presencia de Dios, dejan de buscar la manifestación del Espíritu Santo, dejan de llenarse del Espíritu Santo y comienzan a hacer las cosas en la iglesia con esfuerzos humanos. ¿Cómo es eso? Para que venga más gente, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Sí? O para que venga más gente, ¿qué tal si invitamos una comida? ¿No es cierto? Sí, para que venga más gente, ¿qué tal si invitamos a un cantante famoso? ¿Sí? Para que venga más gente, ¿no es cierto? Humanamente, hermanos, están haciendo todos los esfuerzos para ganar gente. Amén. Y en eso cayó, hermano, la iglesia de Galacia. Hermanos, se olvidaron del poder de Dios, se olvidaron de la gloria de Dios, se olvidaron de la manifestación del Espíritu Santo y querían ganar gente para su iglesia a través de esfuerzos humanos. Amén. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio, hermano, no es esfuerzo humano. El Evangelio que dio Pablo de nuevo: poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y vamos a ir, hermano, al libro de Corintios. Vamos a seguir con Pablo. Amén. Gloria a Dios. Pablo, hermano, fue un hombre que escribió un poco más de la mitad del Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 2 del libro de 1 de Corintios, versículo 1, Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, se refiere al Evangelio. Amén. Así que, hermanos, de nuevo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, escuchen lo que dice Pablo: no fui con excelencia de palabras. Amén. Miren, no fui, dice, ¿con qué? Con excelencia de palabra o de sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Un pastor, un predicador, hermano, nunca tiene que buscar las mejores palabras para decir. Eso fue lo que dice Pablo. No fui con excelencia de palabra
o de sabiduría. Pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse, mire, dice, ¿saben, hermano? Pablo era un hombre culto, por decir, era un hombre profesional, era un hombre, hermano, de la alta sociedad. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo podemos saber? Él, hermanos, él había comprado, o sus padres de él habían comprado la ciudadanía romana. Porque, hermano, el pueblo de Israel eran esclavos en Roma. Y el que tenía dinero, hermano, podía comprar la ciudadanía con mucho dinero. Y Pablo, hermano, había comprado. ¿Sí? Por eso es que sabemos que Pablo era un hombre adinerado. Era de familia adinerada. ¿Sí? Era un hombre, hermano, inteligente. Dice la Biblia que fue, hermano, instruido, enseñado a los pies del maestro Gamaliel. ¿Sí? ¿Y quién era Gamaliel, hermano? Amén. Era un maestro de Israel que no le enseñaba a cualquiera. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sino que le enseñaba, hermano, a personas que tenían un poder económico. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense quién era Pablo, hermano. Pero él dice, pues me propuse, en el versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, amén, sino Jesucristo y a este crucificado. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, ¿cuántos predicadores hay en el mundo ahora que no le predican más que Jesucristo crucificado? Jesucristo te ama, Jesucristo te quiere salvar, Jesucristo te quiere perdonar. Amén. Solamente predican eso, hermano. Amén. ¿Y quién no sabe otra cosa esta gente? Amén. Sabrán, ¿no es cierto? Pero Dios le mandó a que prediquen eso. Pablo, hermano, sabía mucho, tenía mucha sabiduría, tenía mucho conocimiento. Amén. Pero él dice, me propuse no saber entre vosotros nada. Se olvidó, hermano. Amén. No quiso tocar esas cosas que él había aprendido. Solamente predicaba a Jesucristo y el crucificado. Pero ¿qué significaba, hermano? Amén. ¿Qué significa, hermano, un Cristo crucificado? Dice, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Dice. Y mi palabra, y mire, y ni mi palabra. Amén. ¿Están siguiendo la lectura? Amén. Y ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, él no usaba palabras persuasivas, hermano, para predicarle y hablarle a la gente. Amén. Ahora se está predicando un evangelio, hermano, con palabras persuasivas. ¿Saben qué, amigo? Si tú te haces cristiano, si tú vienes a la iglesia, Dios te va a hacer rico. ¿Verdad? Sí, llegan las promesas, vamos a la iglesia, persuadiendo a la gente con vanas palabras. ¿Por qué? Porque la riqueza es vanidad. Amén. Vanas palabras, hermanos. Aleluya. Y él dice, Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con qué dice, con demostración. Amén. Con demostración. Aleluya. Gloria a Dios. Los apóstoles predicaban, hermano, pero demostrando qué. Amén. Demostrando el poder de Dios. Los discípulos predicaban, hermanos, el evangelio a la gente, pero demostrándole, hermano, que Dios es un Dios poderoso. Demostrándole a la gente el poder de Dios, hermano. Amén. No usando vanas palabrerías para persuadir a la gente, sino que mostrándole, ni mi palabra, versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, mire, no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo quiere, hermano, que nuestra fe esté fundada ¿en qué? En el poder de Dios, hermano. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, estaba en el desierto, hermano, y pasó el desierto. En sus corazones de ellos, hermano, estaba ese poder de Dios que ellos habían visto en el desierto. Cuando el mar se abrió, hermano, cuando salió agua de la roca, cuando Dios le mandaba, hermano, maná del cielo, codornices, hermano, para que ellos coman carne. Ellos tuvieron esa fe en Dios por lo que ellos vieron, por ese poder de Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Amén. Ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración.
del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en palabrería, sino en el poder de lo alto. Otra vez nuestro hermano Julio, aleluya, él es cristiano ahora, se ha entregado al Señor, amén. ¿Por qué? Porque él vio el poder de Dios sanándole, amén. Y su fe de él no está fundada en alguien que vino y se la charló, amén. Su fe de él está fundada, hermanos, en ese poder de lo alto que vino y le tocó la espalda y lo sanó, aleluya. Y eso es el evangelio, hermano, amén. Eso es lo que dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en palabrerías, amén, sino que para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios, aleluya. Gloria al Señor, bendito es el Señor, amén. Pero el apóstol Pablo también, hermanos, en el libro de Corintios, ahí mismo, él se va en contra de algunas personas que estaban, dice, envanecidas, amén. Porque lamentablemente, hermanos, hay muchos que se envanecen con el evangelio, con la palabra de Dios, amén. Y ahí en Corinto también habían personas que se envanecían, decían: no, yo sé más que esto, amén. No, yo estudié en el mejor seminario teológico, amén. Había personas, hermanos, ahí que se jactaban, amén. Y miren lo que Pablo dice, hermano, en el capítulo 4, aleluya, capítulo 4, versículo 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, amén, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están, dice, envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, amén. Dice: mas algunos están, que dice, envanecidos, como que si yo nunca hubiese de ir a vosotros, dice Pablo. Pero iré, dice, amén, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, dice, amén, y conoceré no las palabras, amén, que ellos dicen, y conoceré no las palabras. Pablo, hermano, iba a ir a verlo a esta gente, y no iba a ir a tomarle un examen de teología, amén. El hermano dice: voy a ir y voy a conocer, amén, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras. A él no le interesaban las palabras, hermano, amén, sino, dice, que conoceré que el poder de los que andan envanecidos, amén, aleluya. Esta gente que andaban envanecidas, hermanos, andaban presumiendo que sabían más que el otro, que habían aprendido más que el otro. Y había esa situación, hermano, en esta iglesia de Corinto. Y Pablo le dice: voy a ir a verlos, pero no voy a ir a ver su palabrería, no voy a ir a tomarle un examen de teología, de catología, de demoniología, no voy a ir a tomarle un examen de todas esas cosas, amén, sino que voy a ir a ver si es que tiene el poder de Dios, amén, aleluya. Pero iré pronto de nuevo, miren, a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y normalmente, hermano, el que anda envanecido no tiene el poder de Dios, amén, porque Dios derrama su poder y su gloria, hermano, no sobre lo que se envanece, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Porque el reino de Dios, dice el versículo 20, mire lo que dice Pablo: porque el reino de Dios no consiste en palabras, amén, aleluya, no consiste en palabras. En otra versión dice: no consiste en palabrerías, amén. Porque el reino de Dios, dice, no consiste en palabras o en palabrerías, sino en qué consiste el reino de Dios, hermano. El poder de Dios, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, si nosotros estamos en un evangelio donde no vemos el poder de Dios, hermano, es peligroso, amén.
Si nosotros estamos en un evangelio, hermano, donde solo es palabrería, hermano, y no hay poder de Dios, hermano, si no hay manifestación del poder de Dios, hermano, es peligroso. Amén. Gloria a Dios. Yo conozco, hermano, a un predicador en el internet, no le voy a decir si es evangélico, testigo de Jehová, mormón, católico, no le voy a decir, pero hay un predicador, hermano, que increíblemente se conoce la Biblia, tremendamente, hermano, cómo se conoce la Biblia. Y él invita, hermano, a evangélico, a sabatista, a adventista, invita, hermano, a debate y los hace papilla, hermano, cómo manipula la palabra de Dios. Amén. Y en todos sus videos que usted va a ver, hermano, todo es palabrería y palabrería. Tiene cientos de videos, hermano, y cientos y miles de gente que lo sigue, pero usted escucha y es palabrería y palabrería y palabrería. Amén. Ahí tú no va a ver, no va a escuchar que un enfermo se sanó. Ahí usted no va a ver, hermano, que el Señor hizo un milagro. Ahí usted no va a escuchar, hermano, que el Señor sanó, sacó, levantó, hermano. Amén. Usted va a escuchar puro palabrerías y palabrerías. Entonces, hermano, si estamos en un evangelio de palabrerías, hermano, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras o en palabrerías, sino en poder. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. El Señor Jesucristo nos enseñó ese evangelio, nos mostró el poder del alto. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y voy a terminar, hermanos, con un último pasaje que se encuentra en el libro de 2 de Corintios. Amén. Seguimos con el apóstol Pablo. Miren. Gloria a Dios. Aleluya. En el capítulo 3 de 2 de Corintios. Gloria a Dios. Escuchen lo que dice, ¿verdad? Amén. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Pablo dice, miren, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Amén. O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Amén. Miren, pues vamos a leer. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo. Pregunta. O tenemos necesidad, dice, imagínense, como algunos. O sea, algunos hermanos tenían necesidad de una carta de recomendación. Y Pablo, hermano, en otras palabras, Pablo no necesitaba una carta de recomendación. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando Pablo llegaba a un lugar, hermano, la gloria de Dios descendía en ese lugar. Y esa era su carta de recomendación. Amén. Como algunos dicen que tienen necesidad de carta de recomendación para vos, o de recomendación de vosotros. Mire, nuestra carta sois vosotros, dijo Pablo. Amén. Ustedes son la carta de recomendación que yo tengo, dijo Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque todos aquellos hermanos que Pablo había ganado, amén. ¿Usted cree que Pablo los convenció con palabrería? No. Amén. A todos aquellos que Pablo ganó, hermanos, los ganó con demostración del poder del alto. Por eso Pablo dice, nuestra carta sois vosotros, porque ustedes han visto el poder, la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conciencia y leída por todos los hombres. Amén. El testimonio, hermano, es importante. Amén. Contarle a la gente, hermano, del poder de Dios. El testimonio es importante, contarle a la gente cómo el Señor lo levantó, cómo el Señor lo sanó, cómo el Señor hizo un milagro maravilloso y poderoso en su vida. Amén. Aleluya. Conocidas y leídas por todos los hombres. Amén. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida, dice, por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, dice Pablo. Amén.
Imagínense, no es que seamos competentes. Pablo dice, no es que yo soy algo, porque yo soy algo tengo la capacidad de Dios. Dice Pablo, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice, nuestra capacidad proviene de ¿quién? De Dios. Amén. La gloria, el poder, la unción que tenía Pablo, los apóstoles, hermanos, él dice, no es de nosotros, sino que viene de Dios, el cual asimismo, versículo 6, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. ¿Cuál es el nuevo pacto, hermanos, en el Evangelio? No de letra, dice, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, hermano, ¿a qué se está refiriendo? Al antiguo pacto. Amén. Fue con gloria. Imagínense, Pablo está diciendo, si el antiguo pacto fue con gloria, amén. El Antiguo Testamento, hermano, habíamos dicho nosotros cómo el poder, la gloria de Dios se manifestó. Y Pablo está diciendo eso. Amén. Aleluya. El cual asimismo nos hizo ministro competente, versículo 6, de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, imagínense, Pablo habla como ministerio de muerte del antiguo pacto. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecerles. ¿Cómo no será? Escuchen lo que dice Pablo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Amén. Refiriéndose al nuevo pacto, refiriéndose al Evangelio. Si el antiguo pacto, hermano, fue con gloria, ¿qué significa eso? Demostración del poder de Dios. En el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, hermano, fue con demostración del poder de Dios. Y Pablo dice, si el pacto de muerte, el pacto que iba a terminar fue con gloria, ¿cuánto más será? Amén. ¿Cuánto más será? Por eso es que la palabra de Dios dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Amén. La gloria de Dios que existió en el Antiguo Testamento, hermano, los milagros, las maravillas, amén, aleluya, porque esa es la gloria de Dios, demostración, manifestación del poder de Dios. Pablo dice, si el antiguo pacto fue con gloria, ¿cuánto más? Amén, aleluya, el nuevo pacto. Gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor. Por eso fue que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, las cosas que yo hago, vosotros las van a hacer aún mayores. Amén, porque yo voy al Padre. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué significaba cuando Jesús dijo, yo voy al Padre? Amén. Él les había dicho más antes, hermano, si yo voy, les mando al Espíritu Santo. Si yo no voy, el Espíritu no me va a venir. Amén. Aleluya. Ustedes harán unas obras mayores que yo, porque yo voy al Padre y el Espíritu Santo viene con vosotros. Y es el Espíritu Santo, hermano, amén, quien se mueve, quien manifiesta el poder, la gloria de Dios. Y ese es el Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuántos queremos ser evangelistas? Amén. ¿Cuántos queremos, hermanos, ir al Evangelio? Amén. El Evangelio no es palabrería, es poder de Dios. Si yo busco el Evangelio, hermano, yo tengo que buscar el poder de Dios. Amén. Si yo estoy en un Evangelio donde no hay poder de Dios, hermano, entonces como que estoy en un Evangelio mentiroso. Amén. Porque Pablo dice en su palabra, la palabra de Dios, amén, el poder es que poder de lo alto. Así que tenemos que buscar, hermano, ese poder. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El día que yo no siente el poder de Dios, hermano, amén, yo dejo de predicar. Amén. Y capaz que te deje de ser cristiano. Amén. ¿Por qué? Porque yo creo, hermanos, en ese Evangelio del poder de lo alto, del poder de Dios. Ese Evangelio que sana, ese Evangelio, hermano, que hace milagro. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Gracias, Señor, poderoso Dios, porque nos has mostrado, Señor, tu gloria,
porque nos has mostrado, Señor, tu evangelio de poder, porque nos has mostrado, Señor, ese poder tuyo, Señor, que viene de lo alto, Padre amado, para sanarnos, para sanar enfermedades, Señor, para libertar, Señor, resucitar muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre. Santo es tu nombre. Gracias, Padre, porque nos has mostrado, Señor, ese evangelio maravilloso. Gracias, Señor. Aleluya. Porque tú resucitas muertos, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Poderoso es tu nombre, Señor. Poderoso es tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, y hablando de resurrección de muertos, amén. Van a permitirme unos segundos más. Aleluya. Yo cuando conocí el Evangelio, conocía lo que el Señor hacía. Amén. Sabía que el Señor sanaba, sabía que el Señor resucitaba a los muertos. Y en una ocasión, hermano, me llevaron en Magdalena para orar por una jovencita que estaba desahuciada. Los médicos tenía cáncer, la chica era piel y hueso. Y yo llego a Magdalena y nos vamos con el pastor a la casa de la chica. Y llegamos ahí, hermano, ya estaban sus amigas, sus compañeras de la chica llorando ahí afuera en su casa. Y escuché un comentario, hermano, de paso, que una chica le dice a otra chica ahí, ya se murió. Yo llego, hermano, y esa palabra fue como que se me digan, tomó agua. O sea, no la percibí esa palabra. Imagínense cuando usted escucha, ya se murió. O sea, ¿qué significa eso? Ya se acabó todo. Ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Yo llegué, hermano, y lo primero que escuché es el comentario, ya se murió. Pero yo pasé, hermano, de largo, fue como que se me había dicho, como le digo, tomó agua. Y nos entramos, hermano, ahí la chica estaba ahí en su cama, ahí ya muerta, tendida. Llegamos ahí con el pastor, la miramos a la chica. Yo le miré y de pronto dije, vamos a orar. Y el pastor me miró así, preocupado, asustado, imagínense. Yo le dije, vamos a orar. Y comenzamos a orar, hermanos. Yo le decía al Señor, tú sanaste a los enfermos, tú resucitaste a los muertos, Señor, tú tienes poder. Aleluya. Y cuando la acordamos, hermano, la chica abrió los ojos y miró. Y le miró a su madre y le dijo, mami, tengo hambre. Yo le digo a su madre en ese momento, vaya, agarra una gallina, haga un bloco y esa mujer contenta, feliz de la vida, hermano, a corretear la gallina por ahí. Amén. De ahí pusimos a charlar con ella, a conversar. Yo, hermano, eso nunca lo había contado. Amén. Esto fue algo que ocurrió casi como unos 30 años atrás. Amén. Y nunca lo contaba ni como testimonio porque, no sé, hermano, no me nacía contarlo. Amén. Y después, hermano, cuando tuvimos la oración con la hermana Jackie, cuando tuvo ese problema, ella también. Amén. Ella también murió. Amén. Está aquí la hermana Jackie. ¿No es cierto? Y cuando ella falleció, hermano, yo le miraba el rostro ahí, cadáver, su esposo llorando, dando los pies, hermano. Y ahí mi hermano, gloria al Señor, su esposo, hermano Fernando, amén. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Amén. La hermana Josefina también ahí llorando, también, ¿no es cierto? Llorando también. Yo le decía, Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y el Señor me dice en ese momento, reprende al espíritu de muerte. Yo le digo, hermano, hermano, reprendamos al espíritu de muerte. Y empezamos a reprender, hermano, el espíritu de muerte. Y en ese momento sentimos un frío terrible en ese lugar, hermano. ¿Amén? A mí se me enfriaron los pies, hasta las piernas, hermano. Hermano, sentí un frío terrible. ¿Amén? Reprendimos el espíritu de muerte. Y de ahí el Señor me dice, llama al espíritu de vida. Amén. Y yo le dije, Espíritu Santo, espíritu de vida, vuelve en ella, toca, entra en ella, Espíritu Santo, espíritu de vida. Amén. Y cuando dije eso, el Señor me dice, ahora llámala que vuelva. Yo le dije, hermana Jackie, vuelva en el nombre de Jesús. 3 veces le dije. Cuando ella dice, amén, y abrió los ojos. Amén. Yo en ese momento me aparté y comencé a saltar, a orar, a glorificar al Señor, hermano. Yo en ese momento no me cambiaba ni por Messi.
Amén. Bendito es el Señor. En eso es el hombre más feliz del universo, hermano. Amén. Viendo la gloria, el poder de Dios, hermanos, sobre una persona fallecida. Amén. Y después ya que estaba charlando con la hermana Josefita, llorando, con el cielo ahí, me acerco. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué sucedió, hermano? Yo iba por un camino, dice, caminando. Amén. Y veo una luz, dice. Y mientras me acercaba a esa luz, crecía. Y de pronto veo al Señor. Amén. Dice ella que le vio los pies, vio su vestidura al Señor, pero su rostro no podía ver porque dice que despedía una luz brillante. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Vuélvete. Amén. Imagínense, hermano. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de poder, hermanos. Ese es el Evangelio que quiere el Señor enseñarnos a nosotros, hermano. Amén. ¿Qué es el Evangelio? Demostración del poder de Dios. El Señor quiere que usted sepa, que el Señor quiere que usted conozca que Él es poderoso, que Él es milagroso. Amén. Aleluya. Cuando sucedió eso, entonces yo comencé a contar ya otro testimonio. Amén. Aleluya. Y he visto 3 personas, hermanos, resucitar de los muertos por el poder de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú te manifestaste en nuestras vidas, Señor, con poder y gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, Señor, con poder y gloria. Gracias, Padre Santo. Yo te doy toda la gloria a ti, Señor. Toda la honra es para ti, Señor. Porque nosotros somos, Señor, vasijas de barro solamente, que podemos quebrarnos en cualquier momento, Señor. Aleluya. Gracias porque tu poder y tu gloria está en vasija de barro, dice la palabra, Señor. Por eso te doy toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Bendito y poderoso Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a